Un saludo cordial de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. Somos la red más grande de educación católica de América y es un gusto por acá encontrarnos para hablar de un tema clave, reinventarnos como seres humanos. ¿Y por qué hablamos que es un tema clave? Porque el contexto actual en el que estamos viviendo, la situación producto de la pandemia, la crisis económica, social, política, guerra que estamos encontrando, etcétera, nos exige reinventarnos. ¿Y qué más propósito del Pacto Educativo Global? Reinventarnos como seres humanos requiere de una dimensión trinitaria que es fundamental. Y no solo trinitaria, nos invita también a entender las dinámicas propias de nuestra propuesta educativa como escuela católica. Hace poco celebramos en México el 27 Congreso Interamericano de Educación Católica y en este congreso hablábamos de los futuros de la educación. Y era importante entender que la escuela católica hoy, en el momento que vivimos, tiene que ofrecer calidad. Y para ofrecer calidad tiene que renovarse en sus modelos pedagógicos, tiene que renovarse en sus prácticas, en sus propuestas curriculares, metodologías, contenidos e intencionalidades. Sobre una propuesta de escuela contemporánea y moderna e innovadora se fundamenta la escuela católica. Pero también nos preguntamos entonces en un segundo punto, ¿qué es escuela católica como tal? Para nosotros desde la CIEC, la escuela católica es una espiritualidad y es una espiritualidad que nos invita a encontrar a Dios y a encontrarse con Él en la persona de los estudiantes. Y es claro, no solo en los estudiantes, sino también con los colegas, que anunciamos a Jesucristo fundamentalmente por la manifestación del rostro misericordioso de Dios. Y aquí es importante porque cómo nos relacionamos, cómo entendemos la vida, pero también es una relación pedagógica respetuosa, creativa y propiciadora del crecimiento de las personas, la libertad, el respeto a la libertad, pero también potenciar a cada uno. Una opción basada en la construcción de comunidad. Por eso insistimos en nuestros colegios católicos que lo importante es la formación de comunidad, pero también en la preocupación por los pobres, la justicia y el cuidado de la casa común. Y aquí es importante porque el cuidado de la casa común juega un papel supremamente necesario hoy en medio del contexto que estamos viviendo, pero también una propuesta educativa de calidad y contextualizada a las realidades económicas, sociales y políticas. No es lo mismo educar en Managua que en León o en Granada, etcétera. Cada ciudad, cada contexto requiere respuestas distintas, pero también con unos valores basados en la esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con las capacidad y potencialidades de nuestros alumnos, pero también en la construcción de una sociedad justa, equitativa y en paz. Y decía al principio que es una relación trinitaria, la primera que es la escuela católica, la segunda que es la pastoral y la tercera, para nosotros la pastoral educativa es entender qué quiere Dios acerca del mundo y la historia. Y cada uno de nosotros debemos preguntarnos qué quiere Dios acerca de nuestros colegios, qué quiere Dios acerca de nuestros niños y jóvenes, qué quiere Dios acerca de lo que estamos haciendo, porque nosotros tenemos el pleno convencimiento de que Dios se manifiesta en estos tiempos. Por eso la pregunta pastoral no debe ser ¿cómo hablaremos a los niños y jóvenes de Jesús hoy? Sino la pregunta es ¿cómo nos hablaría Jesús hoy? ¿Cómo hablaría Jesús a los niños y jóvenes de hoy? Por eso el tema de este diálogo que quiero tener con usted, reinventarnos como seres humanos. Y reinventarnos, ¿por qué? Reinventarnos me parece una palabra muy bonita, es una palabra hermosa, ¿no? Reinventarnos tiene que ver con recomenzar, con reemprender, con redirigir o renacer. Todas ellas reflejan esa posibilidad de poner en marcha desde nuestra libertad interior una nueva forma de ser. Tenemos que proponernos, como decía la Carta de la Tierra, una nueva mente, un nuevo corazón, unos nuevos niños y jóvenes, unos nuevos educadores. Nada me parece tan inspirador como el descubrir que somos nosotros los que podemos elegir cómo podemos vivir. Por eso la invitación hoy a los educadores, directivos de escuela católica es a preguntarnos, ¿es el milagro el que da lugar al creyente o es el creyente el que da lugar al milagro? Y vamos a dar paso entonces a la presentación, reinventarnos como seres humanos. Nosotros proponíamos en el encuentro de pastoral que se vivió hace poco en Panamá esos compromisos, prácticas, contenidos y quehaceres para reinventarnos como seres humanos, ¿sí? Y esos compromisos que nos invita a replantearnos, quehaceres va pegado, no separado, perdone ahí por esa separación.
y esa reinvención que nos invita a qué compromisos vamos a asumir, qué prácticas, qué contenidos nos sirven para reinventarnos. Y la primera Federación Interamericana tiene que ver con cultivar la sensibilidad. Por eso la invitación que queremos hoy nosotros desde esta sensibilidad es que escuchar, que podamos reír, que podamos sentir, que podamos mirar a los otros. No permitamos que esa sensibilidad sea dominada por la razón funcional. Quizás nosotros somos dominados por esa ilustración que tanto critica el Papa, ¿no? Esa ilustración que todavía nos permea, donde solo es lo racional y lo cognitivo. Por eso es necesario establecer un equilibrio entre razón y sensibilidad, porque de una u otra manera a través de la sensibilidad podemos entender el corazón del otro. Por esa sensibilidad intuimos las montañas, las flores, los animales, el cielo y el propio Dios también tiene corazón. Y vea lo que nos dice Laudato Si. A pesar de que el ser humano a pesar de que el ser humano de una u otra manera agrega tanto la naturaleza nos regala los mejores amaneceres, nos regala los mejores paisajes, los mejores colores del mar. La naturaleza nos regala cada vez lo mejor. Por eso es la invitación a cultivar las sensibilidades de la escuela. Otros hablan de la inteligencia emocional, pero ya desde el Evangelio se nos invitaba a cultivar esa sensibilidad. Y es la sensibilidad que nos hace levantarnos todos los días y tener ánimo, ¿no? El ánimo, cuando uno se levanta, uno no debe perder el ánimo, porque cuando uno pierde el ánimo, se pierde la creatividad. Cuando uno pierde el ánimo, se pierde la esencia de cada uno de nosotros. Por eso, primera tarea, profesor, es cultivar la sensibilidad. La segunda tarea, ama con el corazón. Le pregunta un discípulo a su maestro, maestro, ya el alumno estaba a punto de salir del colegio y quería saber qué estudiar. Le dice al maestro, maestro, recomiéndeme qué carrera hacer que sea asequible o que tenga pocas oportunidades y que pueda acceder. Y le dice su maestro, le recomiendo que sea un ser humano. Hay poca competencia y muchas oportunidades. Para ser un excelente ser humano hay que ser una excelente persona. Y para ser una excelente persona, pues hay que amar con el corazón. De una u otra manera, como nos menciona acá, el corazón es la sede del amor. Es el amor el que produce los milagros de la vida, el amor de una madre con sus hijos, el amor de un hijo con su padre también. Pero es el amor el que produce milagros, como educar a un niño o un joven que se implica por construir un mundo mejor, por cuidar con esmero la casa común, el joven que por amor de una u otra manera opta por las artes, la música, la creatividad, el joven que opta por hacer pastoral, el educador que opta por educar y que lo hace con vocación. Un educador que lo hace con vocación es un educador que ama. Y un educador que ama no le hace la vida imposible a los demás. Un educador que ama no vive hablando de los demás, porque si uno es feliz, quiere ayudar a ser felices a los demás. Y vamos con la tercera, compadécete con el corazón. Mire la dinámica que llevamos. Cultiva la sensibilidad, ama con el corazón y compadécete con el corazón. De una u otra manera, la compasión viene del budismo, ¿no? Luego el cristianismo lo asume en estas obras de misericordia de Mateo 25 y nosotros hablamos más de la misericordia, ¿no? Pero la compasión tiene que ver con esa capacidad de salir de sí y ponerse en el lugar de él para entender al otro, cargar con la cruz. Tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con esa capacidad de mirar a los ojos al otro y entender cuándo está triste, cuándo necesita un abrazo, un cariño, una palabra oportuna, ¿no? Un buenos días, cómo amaneció, ¿no? A veces uno llega a las salas de profesores y son lugares toscos de tensión, lugares donde reina la amargura, ¿no? Compadécete con el corazón es romper la indiferencia, ¿no? Y hacernos expertos en el lenguaje de Dios que es la compasión. El Papa nos habla claramente, ¿no? El lenguaje de Dios es la compasión. Es un Dios que escucha, que se acerca, que camina con el otro, que se inquieta frente a lo del otro. Y es la tercera invitación, cultivar la sensibilidad, ama con el corazón y compadécete con el corazón. Hoy en día hay crisis de buenas personas y nuestra tarea en la escuela católica es formar para que sean buenas personas, porque estamos cansados de tanto odio, ¿no? Tanto odio que vemos en la televisión, en las noticias, en nuestros espacios cotidianos, gente que llega con cara larga todo el día hablando mal del otro y generando dinámica, pero también abre el corazón a la caricia esencial.
De una u otra manera, la caricia se manifiesta en un modo de ser con los otros, porque cuando uno acaricia, la caricia no simplemente tiene que ser un abrazo. Ahora que con todo esto del cuidado y prevención de abusos, que nos pide de una u otra manera evitar tanto acercamiento, pero eso no quiere decir que no nos podamos acercar, colocar una mano acá en la cabeza, decir ánimo, cómo está, cómo amaneció, cómo se siente, ¿no? De una u otra manera es percibir que de una u otra manera somos hermanos. Y la caricia tiene que ver con esa cara que uno tiene con los niños y jóvenes, que tiene con el otro. La caricia tiene que ver con la posibilidad de dar la mano, con la posibilidad de transmitir buena energía, ¿no? Cuando uno llega a un lugar, uno automáticamente descubre quién tiene buena energía y quién no tiene energía buena, ¿no? Porque hay una crisis de mala energía, nos levantamos criticando, nos levantamos cuestionando todo, somos desagradecidos, ¿no? Tres claves de la inteligencia espiritual, creo que una vez hablaba, inteligencia espiritual es ser agradecidos, ser positivos y estar pendiente a ayudar a los demás. Pero también tiene que ver con preparar el corazón para el cuidado. Y es importante, porque cuando uno cuida a alguien, significa que el otro es importante para mí. ¿Y qué es el cuidado? Darle importancia al otro. Cuando uno compra un celular, lo primero que uno hace es comprarle una funda y ponerle protector de pantalla, ¿no? Cuando uno compra un televisor para la casa, lo arregla. Y el cuidado tiene que ver con dos etapas fundamentales de la vida, la niñez y la adultez, la vejez. En la niñez estamos aquí porque fuimos bien cuidados en la infancia, ¿no? Bien acompañados, pero también porque en la adultez volvemos a necesitar en la vejez de esos cuidados. El otro es importante porque de una u otra manera buscamos curar sus heridas. Aprendemos de las heridas del presente, pero estamos atentos a las heridas futuras. Quien ama cuida y quien cuida ama. Y todo tiene que ver, por eso el Papa insiste en el pacto educativo que la educación es un acto de amor. Y cuando la educación es un acto de amor, significa que yo voy a sacar lo mejor de cada persona para que esa persona sea cada vez mejor y contribuya a hacer el mundo mejor, para que contribuya a ser una mejor persona, para que contribuya como escuela a ser una mejor escuela, a ser un mejor país, un mejor continente, un mejor mundo como tal. Prepara el corazón para el cuidado. Ese cuidado lo necesitamos hoy en día. Después de la pandemia nos dimos cuenta que no nos cuidábamos, que era necesario fortalecer el cuidado, trabajar unos con otros, pero también es necesario amoldar el corazón a la ternura. El Papa Francisco nos habla claramente de esa ternura que de una u otra manera busca perpetuar el amor con gentileza, ¿no? La ternura es el cuidado sin obsesión. Un cuidado porque también hay que ver que hay papás que son obsesivos en el cuidado de sus hijos, no quiere que se le parta una uña, no quiere que se le exija, y resulta que no, el cuidado es el cuidado que vive preocupado por el otro, ¿no? Cuando somos capaces de centrarnos a sí mismo, vamos al otro, participamos de su historia, queremos caminar con ellos, queremos ir a cuidar al otro, a salvar al otro, pero también a generar alternativas totalmente distintas. Y todo esto nos lleva a un punto que es fundamental. Habla con el corazón. Y mire que los niños y jóvenes, cuando uno habla con el corazón, llega a lo profundo de las personas. Los niños y jóvenes saben cuando uno de maestro educa por vocación, con B pequeña, vocación, o educa con vocación, con B larga. Los docentes, decía Pablo Freire, estamos acostumbrados a hablar mucho, de lo que se trata es de escuchar más, que la escucha tiene que ver con el amor, pero también de estar pendiente del otro. Estar pendiente del otro para de una u otra manera entender el ambiente, hablar desde ese corazón tiene que ver, entrar en comunión, ¿sí? La inteligencia espiritual la inteligencia espiritual es producto de la inteligencia emocional, pero también es importante entender esa inteligencia intelectual para lograr ese equilibrio, ¿no? Inteligencia intelectual, inteligencia emocional e inteligencia espiritual, que nos lleva a entender al otro, a buscar soluciones. Me acuerdo en un colegio, una niña decía, profe, durante mucho tiempo me han hablado de la ternura, pero nunca me he sentido, del perdón, pero nunca me he sentido perdonado. Cuando el niño puede aprender a hablar con el corazón, cuando siente que sus padres, sus maestros le hablan con el corazón, que lo cuidan sin obsesión, que hay ternura, que hay cercanía, ¿sí? Que es importante también. Pero también busca siempre la justa medida. La justa medida es lograr el equilibrio, ni mucho ni poquito.
porque cuando amamos en exceso sufrimos, cuando amamos poco, pues sufrimos de dolor. La justa medida, ¿no? San Juan Bautista Lasalle decía que con una mano firmeza y con otra ternura. Firmeza para exigir cuando es necesario, pero ternura para entender al otro. Buscar la justa medida entre razón y corazón. Se trata de encontrar el óptimo relativo. Y ese óptimo relativo que nos permite encontrar el equilibrio entre el más y el menos, ¿no? Los niños y jóvenes hoy necesitan que caminemos con ellos y cuando caminamos con ellos no se impone, se propone. Cuando caminamos con ellos no se ofende, sino se confronta, ¿no? Y uno de los puntos del pacto educativo tiene que ver con escuchar a las nuevas generaciones y escuchar a las nuevas generaciones para saber en qué andan, qué sienten, qué viven, pero también entender sus dinámicas y preocupaciones del mundo que les rodea, porque no solo tampoco se trata de entregarle un mundo mejor a los niños y jóvenes, sino también se trata de entregarle jóvenes, niños y jóvenes mejores para el mundo, que es importante. Por eso algo que tiene que ver es educar con el corazón. Y tantos fundadores y fundadoras de congregaciones religiosas que de una u otra manera han incentivado educar con ese corazón, porque no basta el conocimiento, necesitamos una nueva conciencia, una nueva mente y un corazón. En la conciencia, en la mente están aquellos paradigmas, ¿no? A veces nosotros venimos de una cultura occidental bien racionalista, una cultura occidental intelectual, analítica, que se nos olvida involucrar el corazón. A veces en los colegios todavía le seguimos dando importancia a matemática, a inglés, a español, pero se nos olvida otras dinámicas también distintas. Urge reinventarnos como seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos otra nueva forma de habitar en la tierra. Necesitamos otra nueva forma de convivir entre nosotros. Necesitamos una nueva educación. Por eso el llamado al Pacto Educativo Global. El Pacto Educativo Global es un grito de guerra del Papa Francisco. El Papa Francisco nos está diciendo, tenemos que buscar una nueva propuesta educativa. Por eso nosotros desde la CIE hablamos de reinventarnos. El cardenal Aconso nos hablaba de rehacer el ser humano, ¿no? Necesitamos una nueva mente y corazón, unos nuevos paradigmas. Ya lo decía Laudato Si, no podemos hablar de cuidado de la casa como un nuevo paradigma del ser humano, un nuevo paradigma de la tierra, pero también se nos exige un nuevo corazón, porque sí, toco el corazón, pero el corazón es donde salen aquellas acciones, del corazón es donde salen aquellos deseos profundos, del corazón sale la maldad, ¿sí? Y entonces desde ahí es que nos tenemos que reinventar. ¿Por qué? Porque hay que buscar una nueva civilización llena de bondad, llena de humanidad, preocupada por el crecimiento de al lado. No es solo cuidar la casa común, sino cuidar toda forma de vida que haya en ella. Nosotros somos forma de vida, pero aquí estos animalitos, ¿no? A mí me llama la atención que uno ve una cucaracha en la casa y uno la intención de una vez matarla, ¿no? El ser humano, como si nos hiciera daño. Tenemos que buscar una nueva forma de convivir. Somos el último ser que aparece sobre la faz de la tierra, pero el último ser, todos tenemos emociones, ¿no? Si aquí hay un pájaro, un burro, un perro y un ser humano y suena un ruido, todos reaccionamos, pero el único que se da cuenta que reacciona es el ser humano. Entonces esa posibilidad que tenemos nosotros nos debe llevar a reinventarnos, a renovarnos, a ser un nuevo tipo de ser humano, ¿sí? Que nos invita a reconstruirnos. Como decía Ana Arendt, ¿no? Podemos informarnos la vida eterna sin educarnos nunca. Hoy tenemos que desaprender y aprender de nuevo, reeducarnos para construir juntos un nuevo ser humano, una nueva escuela. Y por último, ora con el corazón. Orar con el corazón es sentir a Dios a partir del corazón. Cuando uno, no sé, lo digo de manera personal y si me equivoco ofrezco disculpas, cuando uno tiene formación religiosa, uno puede leer los 5 tomos de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, pero uno lo lee y no va a creer en Dios. A Dios lo siente. Uno puede obligar al niño a que crea, pero no a que rece, pero no a que crea. Y entonces la inteligencia espiritual tiene que ver con esa inteligencia emocional. Primero yo, para tener inteligencia emocional, debo saber qué siento, qué vivo, debo entender quién soy, debo darme cuenta de mis virtudes, pero también de mis defectos, qué me pone triste, por qué me da envidia, por qué yo amo y odio. El amar y odiar es normal, el problema es cuando el odio se apodera de uno.
Y entonces yo tengo que entender y conocerme, debo tener un buen léxico emocional para poder decir, oiga, estoy triste, estoy depresivo, tengo ansiedad por el futuro, depresión por el pasado, ¿no? Yo creo que aquí lo que se trata es de vivir el presente, porque Dios nos manda a vivir ese presente. Vivir el presente tiene que ver con el vivir aquí ahora, reconocer que estamos acá, reconocemos que fuimos creados en imagen y semejanza de Dios, y es un Dios que se hace hombre, que se hace ser humano. Por eso la encarnación del cristianismo es clara, porque nos damos cuenta que estamos en la palma de su mano y que Dios conduce los caminos de la vida, de la tierra y del universo entero. Alguien nos decía que si Dios es tan bueno, ¿por qué el cambio climático? El cambio climático no lo genera Dios, lo genera el mismo ser humano con sus acciones. Sí, nosotros podemos cambiar y detener el cambio climático. Nosotros podemos detener la guerra. Hace poco el Papa pedía en uno de sus mensajes, por favor, detener ya la guerra. No podemos seguir sembrando tanto odio, tanta venganza, tanta guerra. Y entonces todo parte desde la escuela que podamos sembrar esas semillas de una nueva conciencia, una nueva mente, un nuevo corazón, que podamos nosotros precisamente recordar que somos imagen y semejanza a Él y recordamos, ¿no? Los pilares de la educación católica, nos dice el Papa, las bienaventuranzas y Mateo 25. Bienaventuranza porque el Papa nos llama a vivir alegres en la escuela. El Papa nos llama a transmitir esa alegría y parte desde el corazón, parte desde la cara, desde el rostro, etcétera. Pero también nos llama a generar una nueva dinámica desde la escuela. Hoy nuestros colegios deben ser referentes en el pacto educativo global, pero también referentes en esa nueva manera de educar que estamos teniendo, porque hoy en día tenemos que formar niños y jóvenes buenas personas, niños y jóvenes que se entreguen por los demás, niños y jóvenes fraternos, niños y jóvenes que pasen de las palabras a los gestos, niños y jóvenes gentiles, niños y jóvenes bondadosos, amables, niños y jóvenes alegres, niños y jóvenes que quieran trabajar por su país, por su escuela, por su continente, niños y jóvenes que de una u otra manera contribuyan a cambiar la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Por eso la esperanza nace de este compromiso de reinventarnos. La esperanza aquí debe ser pensada en la línea en que nos enseñó el filósofo Ernest Bloch. Es una virtud, es un principio. Ella es mucho más, la esperanza es el motor, la esperanza es la capacidad de pensar lo nuevo, todavía no ensayado. Por eso cuando ustedes se reúnen como escuela católica es pensar en el futuro, pensar en lo que no hemos pensado, es atrevernos a soñar nuevas cosas, es la osadía de tener proyectos y utopías que nos hacen caminar, a veces es difícil, pero también es la esperanza que no puede morir nunca. El optimismo es una actitud psicológica y es necesario ser optimista porque a veces en la escuela católica parecemos un muro de lamentaciones, nos quejamos por todo, ¿no? Nos quejamos absolutamente por todo y tenemos que ver el futuro con esperanza. Tenemos que globalizar la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Darle al niño y al joven posibilidades, es no perder ese optimismo, es la esperanza de decir, oiga, mañana vamos a seguir luchando, así la lucha sea diaria, pero vamos a seguir. Las cosas pueden cambiar, pero decía Mahatma Gandhi que el cambio no viene de afuera, también viene de nosotros, ¿no? Cuando cambiamos nuestros gestos, nuestras actitudes, cuando somos capaces de generar otras dinámicas distintas, otras dinámicas que nos permiten generar cambios, que nos permiten generar alternativas, que nos permiten construir puente en una sociedad que divide, que nos permite ayudar y construir otras nuevas dinámicas como tal. Por eso hoy quería compartirles estas claves. Estas claves fueron del Encuentro Interamericano de Pastoral Educativa, Reinventarnos. ¿Es el milagro que da origen al creyente o es el creyente el que da origen al milagro? Y todos tenemos la tarea de reconocer los milagros que suceden día a día. El hecho de levantarnos es un milagro, el hecho de tener trabajo es un milagro, el hecho de estar reunidos es un trabajo, el hecho de construir alternativas es un trabajo y estamos llamados a reinventarnos. Por eso es el llamado que desde la CIEC hacemos, reinventarnos como seres humanos. Una escuela que se reinventa es una escuela que sobre la base de una escuela contemporánea innovadora tiene en cuenta lo pastoral. Y la pastoral es descubrir cuál es el querer de Dios en mi escuela, cuál es el querer de Dios de mí y cuál es el querer de nosotros como escuela católica. Pero también es la posibilidad de rehacernos, de reinventarnos y de construir alternativas posibles.
Muchas gracias y un saludo cordial de la Confederación Interamericana de Educación Católica. Estamos llamados a reinventarnos y solo podemos reinventarnos en la medida que nosotros somos capaces de construir una sociedad, construir un mundo y construir una escuela distinta. Muchísimas gracias, un saludo a la FENEC, a todos sus directivos, a la hermana Giselle, a Ana María, a todos los que trabajan por una nueva escuela católica. Muchas gracias.